RCR, la red que comunica y une al Perú. Y en este bloque RCR Voto Informado tenemos la gratísima visita de Renzo Reyardo Barreto, líder del partido Perú Patria Segura, candidato al Congreso de la República, número 2. Número 2. ¿Cómo está analizando la campaña? Bueno, muchas gracias por la invitación. Una campaña intensa, como las campañas electorales, intensa sobre todo por el corto periodo en que se nos ha permitido candidatear y porque además hemos tenido una serie de situaciones de las que hemos sido víctimas de parte del Jurado Nacional de Elecciones, como la exclusión de nuestro candidato número 1, Fernando ¿Cómo va ese Sillonis. caso, por ejemplo, de Sillonis? Ese caso está a punto de resolverse en cuanto a la medida cautelar que ya hemos presentado, porque la acción de amparo fue admitida y eso es un gran paso que la justicia ha permitido que de alguna forma se vuelva a lo anterior, es decir, que esa afectación totalmente injusta, totalmente, yo diría, arbitraria de parte de quien dispuso retirar al señor Sillonis, se rectifique a través de los canales jurisdiccionales que el Perú y que cualquier ciudadano tiene mediante esta acción de amparo presentada. Importante también señalar es que con otros candidatos no se ha sido tan riguroso en Los teoría. filtros son rígidos para uno y flexibles para otro. Totalmente rígidos. Y lo importante aquí es aclarar que Fernando en ningún momento omitió información ni engañó a nadie. Lo que Fernando hizo fue cometer un error que se puede verificar ese error con el acceso público que uno tiene cuando ingresa a los registros públicos y encuentra que cometió un error, pero un error, no una omisión. No se le pretendió engañar al jurado, no se le pretendió engañar a los electores, y eso es lo que nosotros criticamos, la excesiva legalidad, en teoría, que quiere tratar de implementar el jurado, y con otros no solamente la no excesiva legalidad o la poca legalidad, sino la presunta y posible vinculación que además podrían estar inmersos en actos de corrupción. Lo digo en condicional. Todavía no lo estoy diciendo con claridad en ese aspecto porque no me puedo aventurar a ello. Pero el propio Jurado Electoral Especial, en una de las exclusiones que en su momento resolvió, ha manifestado que va a enviar al Ministerio Público la información de un expediente, y eso implica delitos penales. Así que yo no lo estoy diciendo, lo dice el propio jurado, que ha habido cosas raras en su institución. Vamos ya un poco a mirar las propuestas, ¿no? Porque ha sido una campaña bastante atípica, como la que usted mencionaba al comenzar la entrevista, ¿no? Forma parte también casi de esas generalidades que presentan las campañas políticas en sí, ¿no? Sí. Lo escuchaba con mucha atención decir que uno de los grandes retos que tiene el próximo Congreso, a pesar de la limitación del tiempo, 14 meses, es concertar entre las distintas agrupaciones. Sí. Usted ha sido parlamentario, ha sido congresista, ¿no? ¿Cómo concertar en situaciones donde vemos que un ejecutivo muchas veces actúa de una manera ambivalente y donde vemos que existen o existirían algunos congresistas que mantienen una posición dura, por llamarlo de alguna manera? Sí, es difícil, por supuesto que es difícil, además en un Congreso que probablemente sea un Congreso bastante fragmentado, ¿no? Más del que hemos tenido, mucho más del que hemos tenido, porque en el que hemos tenido había una mayoría clara y, en fin, esta mayoría se enfrentó al Ejecutivo y ya sabemos las consecuencias, y por eso estamos ahora ante este proceso electoral producto del cierre del Parlamento. Sin embargo, es la labor del congresista. El parlamentario, tiene que tender puentes con otras organizaciones políticas para llegar a acuerdos en favor del país. Por ejemplo, la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Eso se tiene que resolver concertando y llegando a entendimientos con los demás grupos políticos. Por ejemplo, el tema del voto voluntario, creo que esa es una de las situaciones o facultativo en la que también se tiene que por lo menos poner en debate. Por ejemplo, el tema de la bicameralidad, por ejemplo, el tema de la eliminación del voto preferencial, ¿no? Por ejemplo, el tema de la inmunidad, que es un tema que está también en agenda, que la gente está harta de ver que esa inmunidad se convierte en impunidad y que no se hace nada o casi nada. Eso también hay que someterlo a consideración y, ¿por qué no?, eliminarla siempre que tenga los candados y los filtros necesarios para que no se aplique a quienes están ejerciendo una función de investigación, porque los congresistas también hacemos ese rol. ¿Qué candados deben ponerse
para el tema de la inmunidad? Yo creo que no se debería de aplicar para aquellos que estemos o que estén investigando casos de corrupción, porque cuando se investiga casos de corrupción, aquellos que se afectan con esa investigación recurren al Poder Judicial, demandan o denuncian a quien los está investigando y de pronto limita esa función de investigación que tiene que hacer el parlamentario. Un parlamentario eficiente lo va a hacer y lo va a hacer súper bien. Entonces, y quiero poner un ejemplo. En mi condición de congresista investigué la ampliación del presupuesto que le pretendía y que se lo dio al final dar el Estado a la empresa Odebrecht en la carretera interoceánica. Y fui el primero y el único tal vez que en esa oportunidad denuncié que esto no se podía dar y que la investigación tenía que continuar por una serie de evidencias que encontré en la investigación. Si yo no hubiera tenido inmunidad en ese momento, probablemente esta empresa que hoy hemos descubierto que está vinculada a actos de corrupción, que es mafiosa, que está en serios procesos, no solamente en el Perú, sino en países de la región, probablemente me hubieran demandado, de repente hubieran recurrido a un juzgado amigo y yo no hubiera podido por lo menos continuar con mi investigación, cosa que hice sin ningún tipo de presión de nadie, ¿no? Estas cosas pasan y pueden pasar y por eso es que hay que tener cuidado para que esa inmunidad sea dada eficientemente y que no sea utilizada por aquellos que hoy tienen procesos judiciales, que tienen sentencias inclusive. Que eliminarla totalmente tiene sus riesgos. Eliminarla totalmente yo creo que tiene sus riesgos. Yo creo que tiene sus riesgos y hay que establecer un mecanismo que permita que se aplique para determinados casos y que no aplique para otros. Vuelvo a decirlo, hay hoy día candidatos con sentencias ejecutoriadas, firmes, que el jurado increíblemente les permite seguir participando, que evidentemente van a gozar de la inmunidad el primer día de gestión. Eso no lo podemos aceptar, eso hay que eliminarlo de plano. Entonces, para eso hay que trabajar y para eso se necesita concertar, ponernos de acuerdo entre los grupos políticos y sacar algo que sea realmente necesario y que sea realmente en favor de la comunidad, que es para lo que nos eligen. No quiero perder de vista lo que mencionaba usted hace unos instantes, el tema de la elección de los magistrados al Tribunal Constitucional. Y van a tocar según un tema inmediato, la elección del doctor Ortiz de Ceballos. ¿Es válida desde su punto de vista para usted? ¿Tiene que ratificarse? ¿Tiene que incorporarse al Tribunal Constitucional? Primera pregunta. Y la segunda, ¿qué mecanismo tienen que encontrarse a futuro para la elección de los magistrados? Yo creo que nosotros tenemos que ser muy responsables en que sea una elección transparente, abierta, pública, que no deje ninguna duda. Si la elección del magistrado Ortiz de Ceballos es una elección que ha generado dudas, pues habrá que corregir. Y si no merece salir elegido, pues se tendrá que hacer lo que corresponda. Y si merece salir elegido, se hará lo mismo. Lo que quiero decir es que tenemos que actuar con transparencia. Aquí no puede haber nada por debajo de la mesa, aquí no puede haber ningún acuerdo por favorecer a un grupo político que tiene pretensiones con determinados candidatos. Eso es inadmisible e inaceptable. Así que vamos a hacer los mayores esfuerzos para que la elección sea, reitero, una elección transparente por sobre todas las cosas. ¿Y por qué no empezar a debatir, y esto sí tendrá que ser materia ya de un próximo parlamento, empezar a debatir otro tipo de elección de los miembros del Tribunal Constitucional? ¿Por qué no hacer que sea una elección popular, por ejemplo? ¿Por qué tiene que estar vinculado siempre al poder político? ¿Por qué tiene que estar vinculado siempre al Congreso de la República? Que evidentemente los que estamos en el Congreso atendemos a un interés de los partidos que nos ponen ahí. Entonces creo que para hacer una elección realmente transparente habría que buscar otros mecanismos, pero bueno, eso es un tema de mayor discusión que seguramente se resolverá en los próximos años, ¿no? Ahora quiero centrarme en el tema de la seguridad ciudadana, donde usted ha trabajado o trabaja bastante intenso, ¿no? Muchas gracias. Y usted propone la creación de una comisión de seguridad ciudadana en el Congreso. ¿Qué efectos tendría, qué alcance tendría y cómo mira en estos momentos el problema de seguridad ciudadana, ¿no? Claro. Sobre todo ahora que estamos frente a un debate abierto, ¿no? El ministro ha propuesto crear una brigada especial, salen algunos observadores, algunos especialistas, pero ¿tenemos o no tenemos un marco legal? A ver, hay un marco legal y esta comisión a la que se ha referido es una comisión que existió, de la cual fui su presidente por varios años y fui integrante de la misma también por otros tantos años más. Sin embargo, y además, perdón para terminar, esta fue una comisión muy eficiente, con una enorme cantidad de iniciativas legislativas que se han convertido en leyes y que además hizo una labor de control político total, como exigir que los municipios presenten sus planes de seguridad ciudadana oportunamente y si no los sancionábamos y los teníamos en la comisión exigiéndoles por qué no se habían presentado o exigiéndole al Ejecutivo en el CONASEC, porque esta comisión tenía asiento en el CONASEC, en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que haga su trabajo y que coordine con los demás actores en la lucha contra la criminalidad de forma eficiente y de forma oportuna.
Eso hacía la Comisión de Seguridad Ciudadana. Hoy nosotros queremos reactivarla porque el Congreso, que ha dejado de existir, tuvo la poca sensibilidad para mantenerla y la dejó sin efecto, la eliminó. Nosotros vamos a volverla a crear, a implementar, y la vamos además a crear como comisión dictaminadora para que tenga la posibilidad de aprobar leyes. Nosotros, como Comisión de Seguridad Ciudadana, cuando fui yo su presidente, no estábamos facultados para dictaminar. Teníamos que presentarlo a través de otras comisiones ordinarias y eso hacía perder el tiempo. A pesar de ello, fuimos una comisión de gran productividad. Éramos la comisión especializada en temas de seguridad, la comisión competente en temas de seguridad, y eso es un horror que se cometió cuando se planteó y finalmente se aprobó dejarla fuera de las comisiones del Congreso, ¿no? Ahora, esto va de la mano. ¿Las Fuerzas Armadas en algún momento pueden apoyar el tema de seguridad ciudadana? Por supuesto que pueden apoyar. Yo presenté un proyecto de ley del año 2015 para ser más específico en que no se genere ningún vacío, porque hay una ley que lo contempla, que es el Decreto Legislativo 1095. Y en ese Decreto Legislativo 1095 está absolutamente claro y especificado cómo es que ellos deben y pueden actuar juntos. Y lo hacen en distintas ocasiones. Lo van a hacer este domingo para controlar muchas mesas de votación, que haya un proceso tranquilo y normal. Lo hacen para combatir el avance de la minería ilegal, lo hacen para una serie de situaciones que lo contempla ese Decreto Legislativo 95. Lo que nosotros hemos ingresado en el año 2015 es un proyecto de ley para que determine con claridad que en temas de inseguridad ciudadana pueden actuar juntos también. Eso espero que lo podamos aprobar ingresando al próximo Parlamento con la bancada que me acompañará, y por eso que yo invoco a la población que apueste por la S de la seguridad, que es nuestro logo de Perú Patria Segura, porque necesitamos tener una bancada para que esa bancada finalmente permita que los proyectos de inseguridad que la población necesita y espera se puedan aprobar en el más breve plazo, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos 14 meses. Ahora, pero ¿por qué cree usted que existe una resistencia que las Fuerzas Armadas? Estamos en una situación bastante difícil en materia de seguridad ciudadana, ¿no? Estamos en una emergencia. Las cifras, el diagnóstico, todos lo conocen, ¿no? Por supuesto. Pero no se actúa. O sea, ¿es decisión política? Decisión política, absolutamente. Solo decisión política. Yo reitero, hay una ley, que es la 1095, que permite que salgan a laborar juntos los miembros de la Fuerza Armada con la Policía Nacional. Hay una situación crítica, hay distritos de la ciudad capital en donde se ha perdido un poco el control, hay distritos en el interior del país, en el norte, en el sur, en el centro, en el oriente, en donde también suceden estas cosas, y solamente hay que adoptar el decreto supremo de parte del gobierno central para que esto se pueda implementar. Pero para que no haya ninguna duda y se diga, no, pero en temas de seguridad ciudadana no, porque hay un vacío, nosotros ya presentamos el proyecto de ley en el año 2015 y lo pensamos desarchivar para que se pueda aprobar y que ya no tenga ninguna sola excusa el gobierno central, porque esta es una decisión gubernamental. Depende del presidente de la República para que a través de un decreto supremo lo implemente. Es necesario. Tenemos que recuperar el control. Tenemos que darle confianza a la población, decirle, hasta aquí llegó la delincuencia. Ahora vamos a adoptar medidas de emergencia y urgentes. Nosotros tenemos una serie de iniciativas que se las hemos dado al gobierno central, no solamente al actual. Desde la época del señor Pedro Pablo Kuczynski, el señor Humala, el señor García, hemos ido ingresando iniciativas que sea una especie de hoja de ruta, y con toda humildad lo digo porque tenemos el mejor plan, pero lamentablemente no ha sido tomado en consideración y por lo tanto no se ha podido aplicar. Ojalá que ahora se pueda hacer. La labor legislativa contempla fiscalización. Estamos en medio también ya de un cruce transversal de parte de la corrupción. Desde el Congreso, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Vamos a ser ejemplares, y vuelvo a decirlo, me baso en lo que hemos hecho desde el Parlamento. Yo he estado 10 años de gestión y tengo, y eso lo pueden ustedes comprobar en las investigaciones que puedan hacer, en los buscadores, en internet, hay toda la información que uno pueda solicitar. Hemos logrado desde las comisiones de investigación que yo he logrado en algunos casos presidir o integrar, dar con personas que han delinquido a la cárcel. Es decir, nuestro trabajo ha generado estas cosas para que las instituciones no estén plagadas de corruptos. Vamos a seguir en esa misma línea y ahora con una bancada que nos va a respaldar para tener total claridad que no nos vamos a casar con la corrupción, como lo hemos demostrado en todo el tiempo que hemos estado en el Parlamento y por supuesto en nuestra vida privada. Finalmente, hace unos días conversábamos acá mismo con el ingeniero Fernando Sillonis, ¿no? Y él nos decía que gentilmente, y le agradecía particularmente a su persona,
la confianza que le brinda y además la proyección de ser candidato hacia el 2021. ¿Esto sigue firme? Sí, hemos hablado con Fernando, esto fue una conversación que después se fue consolidando mucho antes de este proceso electoral y mucho antes de la convocatoria de elecciones a partir del cierre del Congreso de parte del presidente de la República. Pero cuando esto sucedió, hablé con Fernando y le planteé que lidere la lista por Lima. Me lo aceptó y ya sabemos todo lo que ha venido sucediendo con el jurado, con las exclusiones y todo esto que a nosotros nos incomoda muchísimo, pero que estamos seguros que en las próximas horas vamos a revertir la situación a través de un fallo judicial. Y lo cual sentaría un precedente, sin lugar a dudas, ¿no? Y lo cual sentaría un precedente y estoy muy esperanzado en que así sea, para decirle al jurado que las cosas no se pueden hacer como las vienen haciendo y las cosas se tienen que poner en orden recurriendo a las instancias que nos permite un país democrático como el Perú, que es al marco judicial, ¿no? al sistema judicial. Señor Renzo Reyardo, yo le agradezco infinitamente haber aceptado la invitación de RCR, Red de Comunicación Regional, y comunicarse con distintos puntos del país. Muy agradecido, yo le mando un gran abrazo a todos quienes nos siguen a través de este medio de comunicación tan importante. Sé que llegan al interior también con mucha fuerza, así que pedirles que se atrevan a seguir confiando en una propuesta seria como la que nosotros traemos. Somos el Partido de la Seguridad. La S de la seguridad la pueden ver aquí, no sé, ahí está. Esta es la S de la palabra seguridad. Nuestro logo es la S. En el cuarto lugar de arriba abajo de la cédula de votación van a encontrar esa letra que representa mucho y que nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos con nuestros representantes del interior, con nuestros representantes de Lima, para que tenga finalmente usted que nos está viendo, usted que nos está escuchando, la seguridad que merece y necesita. Con medidas drásticas, con medidas de emergencia, como la de los militares, como la de exigir que el presidente lidere el CONASEC, como pedir que se declare en situación de emergencia la inseguridad por una enorme carencia que hay en todos los sistemas logísticos y operativos de las instituciones del Estado. Y porque finalmente nosotros tenemos la sensibilidad que ustedes también tienen al haber sido víctimas de tanta delincuencia y de tanta criminalidad que nos acecha día a día. RCR, la red que comunica y une al Perú.